Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Nos han cerrado el canal de YouTube que teníamos con cerca de 8.000 y pico suscriptores. Menos mal que nos queda otro canal con más de 21.000 más o menos. Es decir, llegábamos con nuestros vídeos a cerca de 30.000 personas. Se habían suscrito todas ellas. El último vídeo que publicamos hablaba del COVID, no en sentido negativo ni metiéndonos con ninguna autoridad ni nada, sencillamente dábamos 3 posibles remedios que habían sido, digamos, captados por información psíquica de los colaboradores nuestros. Pero YouTube no tolera que haya ningún comentario respecto de este bicho, de este virus, y por tanto nos lo cerraron automáticamente. El problema es que no cierran un vídeo y nos piden que lo quitemos, sino que cerraron todo el canal. 150 vídeos que se perdieron y 8.000 y pico suscriptores que estarán buscándonos por la red con una lupa. ¡Qué desgracia! Menos mal que Ricardo Herrero, nuestro realizador, tiene todos los vídeos publicados en su canal. Ahora os voy a decir más o menos, o al final os diré por dónde podéis acceder. ¿Por qué hemos hecho ahora? Hemos hecho lo siguiente. Nos han quitado un canal y hemos abierto 4. Es decir, no nos van a callar. Nos va a callar el cielo, nos va a callar la autoridad superior. Cuando sea el momento, dejaremos paso a los que vengan detrás, solo en ese momento, no porque nos impidan abrir o no la boca. Ya llevamos muchos siglos y mucho dolor de los autoritarios y los que se creen en posesión de la verdad, o los dominadores, que lleven a la hoguera a videntes, astrólogos, personas que solamente interpretaron lo que venía a sus corazones y a sus espíritus. Ya vale de inquisiciones, déjenos ustedes en paz. YouTube es un negocio, no es una hermanita de la caridad, y lo que da, lo da gratis, pero se lo cobra. Es decir, te permiten poner todos los vídeos y ellos le sacan publicidad y ganan dinero. No es eso, no es más que un negocio, por tanto, no esperéis que entiendan los sentimientos por los cuales vosotros emitís una información. Por otra parte, nosotros jamás recibimos dinero porque nuestro código de vida es que cada uno gane su vida con su trabajo, y toda esta información y esta experimentación y estas investigaciones salen gratis porque también recibimos la información gratis. Nunca vamos a cobrar. Y si en algún momento determinado cobramos, no se preocupen ustedes que eso dirá directamente a una ONG. No es el caso. Jamás ninguno de nosotros cobró un duro, por tanto no hemos pedido ningún negocio. YouTube es un negocio, no se equivoquen ustedes, y como nos lo da gratis, tiene la potestad de quitárnoslo cuando quiera. Adiós, amigo YouTube, no te preocupes, no te guardo rencor. ¿Por qué? Porque usted no ha hecho más que lo que la autoridad de arriba lo ha autorizado, es decir, Saturno y Júpiter entran el 20 de diciembre en Acuario y hasta el más tonto sabe que va a haber cambios, y va a haber cambios en los grupos alternativos como el nuestro. Por tanto, no han hecho ustedes nada extraño, es algo que estaba previsto. Además, les voy a decir una anécdota. Hace 29 años, que es cuando Saturno retorna a esta posición, nosotros teníamos la asociación Adonai, que llegó a miles de personas en el mundo entero. También se hacía todo gratuito, pero sin internet. Hacíamos 4.000 revistas que las mandábamos a todo el mundo. Era un grupo de entusiastas que, digamos, comunicó mucha información sobre el mundo del contacto extraterrestre y los fenómenos paranormales. Y cuando llegó Saturno lo cerramos cuando era el momento. Ahora ha llegado el momento y hemos cerrado una forma de actividad para otra. ¿Cómo podemos evitar que nos manipulen o que nos cierren los canales? Abriendo cada uno de vosotros un canal. Si hay 30.000 personas que reciben esta información, ¿a usted le gusta el vídeo que hemos hecho? ¿A usted le da claves de conocimiento? Haga lo suyo, bájelo, a mí no me molesta en absoluto. Lo cogen y lo divulgan, a ver si nos paran a 30.000 personas hablando. ¿Por qué decimos esto? Se ha pasado mucho tiempo en la historia sufriendo, yendo a la hoguera, siendo perseguidos. A los brujos, a los que acusaban de brujos, a los astrólogos, Giordano Bruno, el padre del esoterismo moderno. Fue quemado en la hoguera por decir que había planetas habitados. ¡Qué barbaridad! Tuvieron que pasar 500 años para que la Iglesia pidiese perdón públicamente. Pero ahora, queridos amigos, por primera vez en la historia de la humanidad,
A vosotros que habéis firmado un compromiso en vidas anteriores con el conocimiento, podéis divulgarlo al mundo entero a través de las redes, a través de los satélites de comunicación, porque está escrito en el libro de la Biblia, en el libro sagrado, que la verdad será gritada desde los tejados, es decir, desde las antenas. Es necesario hacer dos cosas. Primero, contrastar la información y segundo, emitirla. Que no os calle nadie, no nos van a callar. Cuando sea el momento del relevo, dejaremos paso a los que vienen detrás, a otros hijos del sol que quieren comunicar la información. Y nosotros nos marcharemos, como es la ley de la vida, pero os aseguro que retornaremos en la vida siguiente. No nos van a callar, nos gusta hablar. Quiero hablaros de otras cosas que nos han llegado al canal. Sabéis que nuestro canal recibe toda la información de todos vosotros y la vertimos constantemente. Ahora toca verter, ahora no se trata de un monográfico sobre un tema, sino las notas que tengo aquí. Como decía, se está recibiendo mucha información de personas que están siendo despertadas a un nivel de conciencia. Extrañamente llaman, oiga que yo he visto uno de sus vídeos y me ha movido por dentro, etcétera, etcétera. Otros vienen de otra manera, otras personas que hace 30 años que yo no las veía me están llamando. ¿Por qué? Porque Júpiter y Saturno en Acuario a partir del 20 de diciembre y por 3 años va a dar mucho despertar, va a estimular mucho a las personas que siguen el conocimiento y el esoterismo. Nos han dicho también en esas informaciones resumidas, porque si no leo cada comunicado nos podemos tirar aquí 3 horas. Nos han dicho que la información ya no vendrá por un mesías, un contactado, un canalizador o un personaje, porque eso produce sectarismo y produce adoración o veneración a un personaje que no tiene más mérito que comunicar. Eso se ha acabado. La información va a estar entre todo el grupo humano de lo que llaman seres de conciencia o hijos del sol, llamamos nosotros una forma figurada. No somos ninguna secta, ningún grupo extraño. Llamo un estado de conciencia. Van a recibirse la información en sueños, en percepciones, en visiones directas, en intuiciones. Mandarlas, por favor. Nuestro consejo de visiones, que es donde recogemos toda la información, y ahora enseguida os voy a verter una, está para recibir y emitir. Contrastamos la información y si es adecuada, no es agresiva, no hace juicios de valor, os la emitimos instantáneamente. Pero hay una cosa que es importante. Casi toda la información que está en la red, digamos que un 80% está adulterada, manipulada o es mentira. Algunos lo hacen porque quieren expresar lo que sienten y no contrastan la información y la emiten. Y unos se apuntan a una cosa, otros a otra. Nadie sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Estamos en un momento de confusión permanente. El conocimiento, queridos amigos, no se da por las redes. Se da mediante la palabra. En la palabra está cargada la emoción y el sentimiento. Por tanto, es obligatorio desde el punto de vista ético y desde el concepto esotérico que la información que usted tiene la contraste. Pero hay que contrastarla en forma física. Por tanto, el sistema ha conseguido que usted no salga de su casa, que solo tenga su cajita de vídeo o de televisión y que se haga insolidario y que no se junte con su prójimo. Está viendo un programa por lo cual se va a despertar mucha gente. Va a emitirse información entre todos ellos. El paso que tenemos que hacer nosotros es buscar asambleas, como lo hacían los antiguos filósofos y sobre todo los gnósticos. Los gnósticos se juntaban y la información se vertía en el grupo que se juntaba alegre y felizmente para comunicarse con el cielo. Y a lo mejor un tartamudo decía una información extraordinaria. El más perezoso, el más tonto, de repente albergaba otra rompecabezas, otra chispita, otro engranaje del rompecabezas. Y en la asamblea se llegaba a una información verídica y contrastada. Hay que hacer lo mismo. No puedes hacerlo solo. Estamos en Acuario y estas conjunciones nos hablan de que tienes que compartir, que comunicar, de contrastar. Por tanto, la pauta, por lo que estoy yo recibiendo de lo que me mandáis, parece ser que el cielo, lo superior, los extraterrestres, como quieran ustedes llamarlo, o los dioses, van a emitir a partir de diciembre, están emitiendo ya, mucha información entre la gente que vinculó su espíritu hace miles de años para verter la información. A los viejos
iniciados del tiempo. Hemos sacado unos vídeos de Akenatón que hablan de eso. Van a ser despertados y la información va a surgir entre todos. Pero una vez que tú tienes una pequeña chispa, un pequeño resorte de la información, enseguida sacas un vídeo. No se puede hacer. Tiene usted que contrastar y después mandar una información verídica. Y para eso es necesario la asamblea. Por tanto, no caigan en la trampa, no caigamos en la trampa de estar solos, encerrados con nuestro ordenador y con nuestra tablet, pensando que tenemos el conocimiento. O se contrasta como antiguamente hacían los filósofos o los gnósticos, mediante la palabra, mediante la comunicación, o saldrá parcialmente esa información y será utilizada de mala manera. Eso es lo que nos está llegando aquí y que os lo traslado. Son muchos, unos de una manera, otros de otra manera. Parece ser que hay un momento de despertar porque Júpiter y Saturno están en ese ciclo, en ese, digamos, en este momento de tocar la fibra del espíritu y lo que prometimos en vidas anteriores. Bueno, dicho esto, al final os pongo los canales donde vamos a meter la información. Os voy a trasladar una historieta interesante que nos ha venido por carta. La he ilustrado y os la voy a leer a continuación. Es una historia muy interesante. ¿Por qué la hemos publicado? Siempre bajo el anonimato. Porque encaja en lo que los textos de la revelación antigua nos dicen. Y por tanto os cuento esta experiencia. De esa manera vertemos lo que nos ha llegado al canal. Esto extractado en la forma de operar que va a venir a partir de ahora y esto otro en una carta que vamos a ilustrar a continuación. Y nada más, solo era esto, daros estas notas y deciros que no nos han cerrado. Hemos cambiado de actividad y de operatividad. Un saludo y os dejo con la carta que nos ha enviado. Hola amigos, sigo su canal desde hace años. Lástima que se lo hayan cerrado, aunque veo que han reaccionado rápidamente y han abierto otros foros de encuentro. Les felicito. No sé si lo que les voy a enviar es un disparate, pero nos han pedido que enviemos nuestras experiencias psíquicas y lo que les narro a continuación es como mínimo extraño, por no decir inverosímil. Vivo en el campo y el olor de la comida atrae todo tipo de bichos, tanto volátiles como roedores. El otro día se nos colaron una pareja de ratones. Como tienen una sabiduría innata, penetraron en el cajón donde tenemos los cereales. Nos dimos cuenta enseguida, puesto que los paquetes agujereados y el grano esparcido por la superficie no dejaban lugar a dudas. Pusimos un par de trampas y efectivamente al día siguiente cayeron muertos 2 ratones. Limpiamos todo y desinfectamos, no tanto porque los ratones de campo sean dañinos, sino porque suelen traer en su piel parásitos y pulgas que pueden generar problemas importantes. Esa misma noche, cuando aún no había conciliado el sueño y en forma astral, tal y como aparecen las personas fallecidas, apareció el dichoso ratón. Era muy guapo, a pesar de todo, y además hablaba. Me has hecho a mí lo mismo que os hicieron a vosotros los dioses. Y nada más concluir la palabra, comenzaron a desfilar por mi mente miles de imágenes del tiempo antiguo. Eran imágenes de Sumeria y de Egipto. Se combinaban ambas como si de una misma lógica se tratara. Hace miles de años, seres venidos de las estrellas se asentaron en Sumer, en Egipto, en India, en China y en Sudamérica. En todas las colonias vivían con el mismo estilo de vida. Los mal llamados dioses vivían en lugares apartados de los humanos, no porque fueran racistas o despreciaran al hombre, sino por la tremenda capacidad de contagio que representaba la convivencia estrecha con el ser humano. Ellos nos enseñaron la técnica de los metales, los tejidos y la agricultura. Nos enseñaron la astronomía y los principios morales por los que debíamos regirnos. Los seres humanos, que habíamos recibido varias mejoras genéticas en los milenios anteriores, éramos perezosos
y muy reticentes a aceptar dichas normas, aunque sabíamos que eran buenas para nosotros. Los dioses habían levantado un muro invisible, seguramente electromagnético, en torno a sus ciudades. Casi todas sus construcciones eran de cristal y de metal, y en su interior vivían miles de seres de la más variada fisionomía y apariencia. Nosotros, los humanos, viendo sus formas, les representábamos con figuras semejantes que encontrábamos en la naturaleza. Aunque todos eran antropomórficos, unos tenían cara como de chacal, otros de león, otros como la de un gato. No eran animales, sino que nosotros no teníamos otra forma de establecer un paralelismo con los elementos de nuestra cultura. En sus ciudades vivían muchas culturas, puesto que al parecer estas civilizaciones están confederadas y están formadas por miles de formas de vida. Dicha confederación alberga y deja vivir en sus navíos espaciales y en sus asentamientos en los planetas a todos los que viven respetando la ley de la suprema inteligencia, como dicen ustedes en sus vídeos. Me resultó fascinante ver a uno de esos dioses como Osiris, alto, bello, de color aceituna, con unos ojos que expresaban la sabiduría y el amor, junto con el propio Anubis, que se asemejaba mucho a la figura que aparece representada en los muros y en la iconografía egipcia. Pero Anubis irradiaba la misma energía de belleza, amor y sabiduría que el propio Osiris. Somos nosotros los humanos los que les atribuimos virtudes y defectos. Ellos eran una unidad de pensamiento, de conciencia y de acción. Aun siendo la apariencia diversa, eran sencillamente maravillosos. Los campos de cultivo de los dioses estaban protegidos dentro de la muralla electromagnética, y ningún humano podía entrar a no ser con permiso y después de ser desinfectado. Pues aunque ellos eran poderosos, en sus mundos no tenían los anticuerpos necesarios para defenderse de nuestros virus y bacterias. Los humanos vieron en pocas generaciones que mientras que la vida era muy corta para ellos, esos dioses vivían cientos y miles de años, y además no acusaban ningún signo de vejez. Solo algunos pocos humanos que habían superado ciertos niveles de conciencia eran invitados a participar en parte de alguno de sus secretos. Estos humanos fueron conocidos en la Biblia como patriarcas y conseguían vivir más de 1000 años, puesto que los dioses les permitían comer una serie de alimentos especiales que preservaba la vida. Pronto identificamos los que vivíamos fuera de los muros de la fortaleza de los dioses, que su longevidad se debía al consumo de un fruto que ellos cultivaban. Los dioses no comían carne ni pescado, solo vegetales especialmente condimentados. Ese árbol fue conocido por nuestra cultura como el árbol de la vida, y así fue descrito en la Biblia. Otras de las plantas que ellos cultivaban eran lo que otorgaba visiones, pero el cerebro humano no estaba preparado para asimilarlo y producía efectos secundarios severos sobre todos nosotros, como ceguera y destrucción neuronal.
Según pasaba el tiempo, a pesar de que estos seres nos ayudaron, surgió lo que vulgarmente se llama envidia. No nos conformábamos con una vida corta y precaria. Los humanos deseábamos tener lo mismo que ellos. Los dioses nos decían que no era posible tener sus hábitos y consumir sus productos, pues requeríamos de una evolución biológica que nos llevaría varios miles de años por delante. Pero los humanos no lo entendíamos y comenzaron los saqueos y los robos. Pronto aprendimos a cavar túneles bajo la tierra, donde no llegaba el escudo electromagnético que los dioses habían puesto, y se cortaron las plantas del árbol de la vida y de la sabiduría. Los seres que habían venido de las estrellas no estaban preocupados por los robos, sino por los virus y bacterias que dejaban los humanos infiltrados. Al poco de sucederse estos robos, comenzaron a enfermar a algunos de los pobladores confederados del poblado de los dioses, y aunque su ciencia médica los pudo recuperar, era imposible inmunizarse contra miles de virus diversos que, como un ejército maligno, llevaban en su pelo y en su piel tanto los seres humanos como los miles de animales que se colaron por los túneles hechos por nuestros antepasados. Viendo los dioses que era imposible frenar la locura humana, optaron por abandonar el planeta. Antes de marcharse, entregaron a una élite de iniciados y de sacerdotes las pautas del conocimiento y la ley ética y moral que debíamos observar. Les avisaron, asimismo, que vendría un cataclismo y un diluvio que diezmaría a los hombres, y tomando sus astronaves, se marcharon del planeta. Ellos dijeron a los más sabios de nosotros que estudiáramos la ciencia de las estrellas, pues retornarían muchas veces, y en cada retorno ayudarían a mejorar la genética humana, para que finalmente pudiéramos gozar de los árboles que quisimos robarles, pues sólo después de una serie de implantes genéticos y cientos o miles de años, la semilla sembrada por ellos en nosotros nos haría igual a ellos. Los patriarcas y los sabios avisaron al pueblo de que vendría un diluvio, pero nadie les creyó, solo unos pocos subieron a las montañas para salvarse. Uno de estos fue el que en la Biblia se le conoce como Noé, pues él fue uno de los que dejaron aquí con genes de su propia raza para ayudar a salvarse de las aguas. Pero los humanos somos brutos e insensatos y nadie le hizo caso. Y vi entre lágrimas cómo los dioses se marchaban a las estrellas, y maldije 1000 veces nuestra raza humana, pues ellos nos dieron todo y nosotros les pagamos con desobediencia, robo e ingratitud. El ratón me guiñó un ojo. No estaba resentido por haberle matado, pues entendía que nosotros los humanos habíamos hecho lo mismo con la despensa de los dioses, robándoles los frutos del árbol de la vida y de la sabiduría. Yo seguí llorando. Acerqué mi mano a la almohada y estaba empapada de llanto. Todavía, querido amigo, no me he recuperado. Quizás todo esto sea una alucinación, pero el dolor que percibí fue inmenso. Si usted lo cree conveniente, publíquelo en su canal, sin revelar mi nombre, y muchas gracias por el trabajo y el esfuerzo que están haciendo.